determinado bien de poder pasar de un sujeto a otro, ¿no? En el caso, lo típico o lo común que nosotros conocemos es que en el caso del fallecimiento, ¿no? Los bienes se transmiten por efecto del fallecimiento del causante a los herederos, ¿no? A los herederos. Ahora, en materia de obligaciones, también se transmiten las obligaciones, ya sea en el sujeto pasivo o ya sea en el sujeto activo, ¿no? Sin alterar la esencialidad de la obligación. Es decir, transmitir significa traspasar, transferir, trasladar, ¿no? Una determinada obligación a otra persona. En el caso del acreedor, ¿qué es lo que puede hacer? Puede transmitir o transferir, porque se lo hace, ¿no? Puede vender su derecho de crédito a una tercera persona, a una tercera persona. Entonces, al transferir su crédito, la relación del acreedor primigenio, ¿no? Va a ser ya con el nuevo acreedor o cesionario, así se denomina, ¿no? Con el cedido, ¿no? A ver, vamos a manejar en la clase de hoy tres términos. Uno es el cedente, el titular del crédito, ¿no? Es decir, a ver, pongamos un ejemplo. Remedios y Juan Ángel han establecido una relación eh, de préstamo. Tienen una relación una relación jurídica por el cual Remedios adeuda a Juan Ángel, por decir, $15,000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Juan Ángel, que tiene que emprender un viaje a otro país por cuestión de negocios, digamos, entonces dice, si yo no tengo la seguridad de volver en X o Z tiempo, probablemente estos negocios me demanden mayor tiempo. Entonces, ¿qué dice? No puedo perder todo mi dinero, ¿no? Porque después Remedios podrían no querer pagarme, interponiendo, ¿no? La prescripción de la obligación. Entonces, ¿qué dice? Juan Ángel, ¿no? Que conoce a Mayra, por decir, y perdón que los utilice como ejemplos, ¿no? Entonces dice, voy a transferir mi crédito, ¿no? Le dice Mayra, mira, Remedios me debe $15,000, además de los intereses, ¿no? Te voy a transferir mi crédito, no me pagues los intereses, pero págame en este caso, el capital. Y Tom Mayra, sabiendo que va a obtener una ventaja porque tiene la posibilidad de poder cobrar los intereses, entonces dice, sí, está bien, listo, ¿no? Juan Ángel transfiere su crédito a Mayra y ¿quién va a ser ahora el cedente? El cedente es Juan Ángel, ¿no? El cesionario viene siendo Mayra y la cedida o el cedido, así se utiliza en términos jurídicos, viene siendo Remedios. A Remedios no le van a consultar si está de acuerdo o no en que Juan Ángel pueda transferirle su crédito a Mayra. No le van a preguntar. Tampoco Juan Ángel está en la obligación de preguntarle, ¿sabes qué? Estoy viajando, mira, le voy a pasar. No, Juan Ángel transfiere su propiedad, pero tiene la obligación de poner en conocimiento de Remedios esta transferencia, ¿no? La transferencia se va a hacer efectiva a partir de que se le notifique a Remedios. Lo único que hay que hacer es notificar a Remedios, ¿no? Hay que poner en conocimiento de Remedios que se ha transferido crédito, se ha hecho la cesión de crédito
a favor de Mayra y Mayra ya podrá, bueno, en todo caso, ejercer todos los derechos que le faculta el de ser titular de un crédito, ¿no? De una relación inicial que existía, una relación jurídica, ¿no? Entre el acreedor y el deudor, bueno, en este caso la deudora. Ahora surge una nueva relación, bueno, en realidad se mantiene la relación de la deudora, ¿no? Porque no es otra obligación. Lo que pasa es que ha existido la sustitución del acreedor, del sujeto activo, ¿no? Ha habido una sustitución, de tal manera que ha ingresado, ¿no? A la relación en sustitución del acreedor primigenio, una tercera persona, que en este caso ya va a ser el nuevo acreedor o la nueva acreedora, que se denomina cesionaria, ¿ya? En eso se resume todo el tema, pero vamos a ir viendo punto por punto cuáles son los efectos, de qué manera surgen estas relaciones, ¿ya? ¿Qué será la transmisibilidad de bienes? O, perdón, la transmisibilidad de las obligaciones. De acuerdo a los hermanos Masud, debemos decir que la transmisibilidad de las obligaciones es un instituto jurídico. Ya es un instituto jurídico en el que se reglamenta la posibilidad de que una obligación en su contenido pase, cambie de sujeto activo o sujeto pasivo, manteniéndose la relación jurídica, ¿no? Es decir, aquí se mantiene la relación jurídica. La obligación era pagar $15,000, más obviamente los intereses que se pudieron haber acordado. Eso no va a cambiar, se mantiene la obligación, es decir, la relación jurídica que existe entre la deudora y el acreedor, ¿no? Por eso dice, reglamenta, dice, es un instituto jurídico que reglamenta la factibilidad de que la obligación pase, cambie de sujeto activo o sujeto pasivo, ¿no? Porque vamos a ver también, hay casos en los que con la autorización del acreedor, ¿no? Puede sustituirse a la deudora o al deudor, ¿ya? ¿Qué nos dice por su parte Domenico Barbero? Domenico Barbero nos dice que la transmisibilidad de las obligaciones es un instituto jurídico que por imperio de la ley permite, ¿no? Cuando dice por imperio de la ley significa que la propia ley, en este caso nuestro Código Civil, ¿no? Permite sustituir al acreedor y excepcionalmente al deudor, en los casos expresamente previstos en la ley en la que la relación jurídica no sufre cambio alguno. Es decir, reitero, entonces la relación jurídica, que es la de pagar los $15,000 que se ha obtenido como préstamo, no se va a cambiar, no se va a modificar esencialmente, ¿no? Lo único que ocurre es que se sustituye al sujeto activo de la obligación, que en este caso vendría a ser el acreedor, y excepcionalmente al sujeto pasivo, ¿no? Muy bien. Tal vez alguna pregunta, alguna duda, por favor, no olviden, no se queden con la duda. Levanten la mano y vamos a aclarar cualquier duda. Ok. No olviden que también estamos registrando las participaciones y eh, debo mencionar que hay algunas personas que sí registran muy buena participación. Bueno, ustedes saben perfectamente, ¿no? Y el resto, vaya a saber cómo se calificará este aspecto porque no registran absolutamente ninguna participación. No tengo de todos yo estaba revisando el fin de semana todas las participaciones y algunos ni su nombre conozco. Así que el día que venga su papá a reclamar y decir si conoce
porque tiene bajas notas su hijo o su hija o porque habrá reprobado, yo diré, ni lo conozco, ¿no? Bueno, no es un meme, pero es una realidad. Hay algunos que simplemente suelen preocuparse en el último parcial y eso no está bien, ¿no? Con el último parcial no vas a aprobar. Así que por favor, yo les pido que también participen, ¿no? Muy bien. A ver, veamos entonces la evolución histórica. ¿Cómo evoluciona esta figura jurídica, este instituto jurídico de la transmisibilidad de las obligaciones? En un principio, la obligación era de carácter personalísimo, es decir, que era el deudor, el obligado, el que necesariamente tenía la obligación de cumplir con la prestación que había asumido, ¿no? Pero en muchos casos se daba de pronto el caso de que el deudor fallece. Eh, a, a su fallecimiento también se daba lugar a la extinción de la obligación. Entonces decían o dijeron los romanos, esto va a traer un caos, ¿no? Un caos. ¿Por qué? Porque incluso, a ver, ¿qué ocurre cuando no hay gobierno, cuando todo está sujeto a la ley del más fuerte? En este caso estaríamos hablando la, ay, se me escapa la palabra, pero bueno, eh, eh, a la anarquía, esa es la palabra, la anarquía. Cada uno haría lo que mejor le pareciera. Hay algunos que cumplirán, otros que no, no. Entonces, dijeron, no, no está bien que ocurra esto. Y por eso es que surgió la idea, ¿no? De que la transmisión sea una excepción, ¿no? Como una excepción. Ya. En materia de obligaciones, ¿qué nos interesa a nosotros? Digamos, si alguien te debe, ¿qué te interesa? Te interesa que te paguen. No interesa que si lo hace su hijo, si lo hace su esposa o el esposo, o lo hace finalmente, no sé, incluso alguna tercera persona, ¿no? Que no tiene relación de familiaridad con el deudor, pero que voluntariamente decide cumplir, satisfacer esa obligación a la que está reatado el deudor. Eso es lo que le interesa al acreedor. Y eso también se analizó, se discutió en un principio y de ahí que surgió la transmisión o la transmisibilidad de las obligaciones, ¿no? Durante los siglos XIX, el siglo XX, el siglo XXI, muchas legislaciones empezaron a admitir la transmisibilidad de las obligaciones activas. En un principio solamente las obligaciones activas. ¿Por qué? Porque eh, hay una deuda que mantiene el deudor, ¿no? Con el acreedor. Por lo tanto, se podría haber transferido o se transmitían estos derechos, ya sea a sus causavientes o a terceras personas, ¿no? Por decir, eh, por ahí Ruth decía, a mí me debe, yo sé que le debo a usted, ¿no? Yo le debo a usted, pero también Diana me debe a mí, ¿no? Entonces, mire, entonces yo te transfiero mi crédito y para que tú puedas cobrar de esta persona. Entonces, transfería, ¿no? Se transmitía el derecho de crédito. Y así fue evolucionando. O sea, primero en relación al acreedor, ¿no? En las obligaciones activas, porque era inconcebible que el deudor pueda ser sustituido. ¿Por qué no admitían que el deudor pueda ser sustituido? Porque consideraban ellos que el deudor en algún momento, el nuevo deudor podría negar la obligación y decir que yo no le debo a usted ni un
ningún monto de dinero, no tengo ninguna relación, etcétera, etcétera. Pero posteriormente se fue aceptando la idea, ¿no? Entonces, paulatinamente surgió la posibilidad de transmitir las obligaciones y en el caso del sujeto pasivo, ¿no? Con esta condición, ¿no? De que en todo caso, el deudor, y si se iba a sustituir al deudor, ¿no? Puede hacer con la aquiescencia, con la conformidad, con la aceptación del acreedor. En el caso del acreedor, reitero, no necesita la conformidad del deudor, ¿no? Pero sí en el caso del deudor, porque imagínese que Mayra, que es la acreedora, ¿no? Y Luz aparece como la nueva deudora o la persona que va a sustituir a la deudora, ¿no? Y no tenga ninguna garantía, no tenga ninguna garantía. Entonces, eh, para Mayra, no es un negocio o un acto jurídico que él pueda convenir a sus intereses, de tal manera que tiene que existir necesariamente la conformidad, ¿no? De Mayra para que se pueda sustituir al sujeto pasivo de la obligación. Vamos a ver ahora la clasificación de los modos de transmisión de las obligaciones. ¿Ya? La transmisibilidad de las obligaciones es una figura jurídica, es un fenómeno jurídico por el cual se transmite el derecho de crédito de una persona a otra y en determinados casos también se transmite, ¿no? La deuda a favor de otra persona. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación. Por un lado tenemos, según la naturaleza de la causa que provoque la transmisión de las obligaciones. Ahí tenemos la transmisión mortis causa, ¿no? La transmisión mortis causa. ¿Qué significa la transmisión mortis causa? Es como consecuencia del fallecimiento del, en este caso, del titular del derecho, ¿no? Si uno fallece, obviamente ingresan a ocupar su lugar los herederos forzosos. Y en este caso hablamos de la esposa y los hijos, si es que tenía esposa e hijos. Y en el caso de que no tuviera, ingresarían los padres, ¿no? Y si no hay padres, ingresan los hermanos. Y si no hay hermanos, ingresará el sobrino. Y así sucesivamente según las líneas de grado de la sucesión hereditaria, ¿no? Los romanos establecieron que la extinción de la obligación con la muerte del deudor, decía, podría provocar un caos social y anarquía, por lo que admitieron la figura de la sucesión mortis causa. En la actualidad, conocemos que no solamente se transmiten los activos, sino también se transmiten los pasivos, es decir, la universalidad de los derechos y obligaciones del que era titular la persona que ha fallecido, ¿verdad? Salvo que el heredero solicite, ¿no? La declaratoria o la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Recuerdan qué es el beneficio de inventario? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo opera esta figura jurídica? A ver, están muy calladitos. A ver, preguntaré por si acaso, tal vez estoy hablando al aire. A ver, estimado Alan Kevin, buenos días, Alan. Buenos días, doctor. Alan, a ver, si, bueno, esto es una suposición, por favor, y perdone por el ejemplo. Si, por decir, su padre fallece y usted pretende ocupar el espacio de su padre, ¿no? De su difunto padre, entonces, ¿cómo va a hacer para ocupar ese lugar? ¿Va a aceptar la herencia
va a ejercer una posesión de hecho. ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que se debe hacer en este tipo de casos? Mm, Doctor, primero hacer el inventario de bienes que tiene mi padre, más y luego hacer la sucesión de- Se me fue la palabra, doctor. Usted dice, yo puedo hacer eh, una inventariación de los bienes y si le conviene, acepta la herencia y si no, no. ¿A eso se refiere, Alan? Sí, doctor. Claro, porque si usted se declara sin haber hecho esta inventariación, bueno, aunque necesariamente tiene que hacerse por la vía judicial, eso, ¿no? Pero si usted simplemente ingresa en posesión de los bienes dejados por su padre, entonces ahí lo que va a ocurrir es que usted está aceptando a título universal. Y cuando uno acepta la herencia a título universal, ¿qué es lo que ocurre, estimada Judith? Judith Machaca, Doctor, buen buenos día. días. Buen día. ¿Qué ocurre si usted ingresa en posesión física y material de los bienes de su causante sin haber pedido el beneficio de inventario? ¿Qué ocurre? Me dijo doctor. Sí, ¿qué ocurre? ¿Alguien que Doctor, sepa? Sí, doctor, asume adelante, por favor. toda la responsabilidad de la herencia que está adquiriendo, En ya realidad sea lo que ocurre es la deudas. fusión, lo que ocurre es la fusión de patrimonio, ¿no? La fusión de patrimonio. Es decir, a ver, este es el patrimonio, ¿no? Dejado por el causante. Y a ver, vamos a sacar este naranjado. Este era el patrimonio de Judith, por decir, ¿no? Este naranja era el patrimonio de Judith. Pero como ella ha ingresado en posesión física y material sin haberse declarado heredera, bueno, para la ley se presume que está aceptando a título universal todos los bienes, ¿no? De su causante, habidos y por haber, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir, como verán, esto que eran patrimonios separados, porque esto era aparte, pero al haber ingresado Judith, ¿no? En posesión material, sin haber solicitado el beneficio de inventario, entonces lo que se produce es la fusión de patrimonio, de tal manera que no solamente adquiere los derechos del causante o de su causante, sino también asume o deberá asumir las obligaciones que haya mantenido o tenga su causante. ¿Entiende? Esa es entonces, esa es la primera manera de transmitir las obligaciones. No simplemente se adquieren los derechos, también se deberá asumir las obligaciones, ¿no? Que hubiera contraído en este caso, el causante o la causante, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, estimados compañeros, ¿ya? La otra vez ya les comenté este ejemplo en donde una persona eh, había fallecido y ella sostenía una deuda de 280,000 bolivianos con su acreedora, ¿no? Y los hijos, presumo yo, por desconocimiento de normas, ¿no? Ingresaron, bueno, estaban viviendo antes del fallecimiento de la madre en ese domicilio, ¿no? Pero ahora que después del fallecimiento, dos de ellas ingresaron en posesión física y real de todo el inmueble, ¿no? Entonces ahí para la ley se presume que estas personas han aceptado, ¿no? La herencia de su causante, por lo tanto, hay la fusión del patrimonio. Y si rematando ese bien inmueble no alcanzara a cubrir, ¿no? El pago de la obligación que existe con la acreedora, entonces tendrán que responder o podrán ser obligadas a responder con su propio patrimonio, ¿no? Respecto a la obligación que mantenía la madre.
Esa es una manera. Después, la otra manera de transmitir las obligaciones es por acto entre vivos, ¿no? ¿Cómo sería por un acto entre vivos? Por ejemplo, cuando nosotros transferimos nuestro crédito a favor de una tercera persona. Les decía hace rato, ¿no? En el ejemplo de Juan Ángel, eh, y ya me olvidé el nombre de la otra compañera que poníamos de ejemplo, ¿no? En donde Juan Ángel tenía que emprender un viaje, ¿no? Y dice, ¿qué voy a hacer con estos $15,000 que me adeuda esta persona? ¿No? Remedios, creo. No me paga, la obligación ya está vencida, ¿no? Y si yo no regreso dentro del plazo de 5 años, probablemente después me vaya a plantear, ¿no? La extinción o la prescripción de la obligación. Entonces, ¿qué puedo hacer? No recuperaré todo, pero por lo menos recuperaré el capital y le propone un negocio, ¿no? A una tercera persona y le transfiere su crédito a través de un documento. Necesariamente la transmisión de obligaciones o derechos de crédito se lo hacen a través de documentos. No puede ser de manera verbal. No puede, supongamos que, a ver, Luz Stephanie, ¿no? Tiene una relación contractual con Mayra, ¿no? En donde Mayra le debe a Luz la suma de $20,000, ¿no? No puede venir Ruth y decirle, ¿sabes qué, Luz? Tú le habías debido a Mayra y ella me ha dicho que me cobre. No funciona así. Necesariamente entre Mayra y Ruth tiene que haber un documento por el cual Mayra le transfiere su derecho de crédito a Ruth. Y Ruth, en base a ese título, podrá exigir el cumplimiento de la obligación a Luz, ¿no? Con todas sus consecuencias, ¿no? Y todos sus efectos, ¿ya? Entonces, el derecho de acreencia puede ser transferido a un tercero, ¿ya? Y lo propio acontece en el caso de la deuda. En el caso de la deuda, la deuda puede ser transferida a una tercera persona, pero necesariamente debe contar con la autorización del acreedor, ¿no? Vamos a la otra clasificación, ¿no? Según la transmisión, comprende un derecho de crédito o una obligación, ¿no? Y ahí hablamos de que hay una transmisión activa y una transmisión pasiva. ¿Qué implica la transmisión activa? Se da cuando el derecho de crédito es transmitido a otra persona que será el nuevo acreedor. Y en el caso de la transmisión pasiva ocurre cuando la obligación es transmitida, es transferida a otra persona, a un tercero que será el nuevo deudor, ¿no? El nuevo deudor. Incluso puede llegar a ser codeudor según sea el caso, ¿ya? Vamos a la otra clasificación que tiene que ver según la naturaleza de la persona o personas que suceden a los primitivos sujetos de la relación obligatoria, ¿no? Y ahí estamos hablando de la transmisión a causavientes a título universal, lo que venía diciendo hace rato, ¿no? Cuando existe la transmisión a título universal, ¿no? Se transmite la totalidad de los bienes del causante al heredero, ¿no? La totalidad de los bienes, o es decir, la totalidad del patrimonio. Y ustedes saben perfectamente que patrimonio no solamente son los bienes, sino también las obligaciones que pueda haber, eh, del cual haya sido titular el causante, ¿no? Entonces, eso. Después tenemos la transmisión a causavientes a título particular. En este caso, la transmisión no es de la totalidad, ¿no? No es de la totalidad, sino de un conjunto de bienes o derechos individualizados. ¿Qué significa esto? Puede ser que el causante,
¿no? Mediante un documento que se denomina legado, ¿no? O conocido también como testamento, puede establecer, ¿no? Que cuál de los herederos, ¿no? Va a ocupar su lugar en relación a determinados derechos. En lugar de, o en su caso, perdón, quién de los herederos va a ocupar su lugar en relación a determinados derechos, ¿no? Entonces ahí tenemos el legado, que es una forma de sucesión mediante el cual el difunto deja un bien o un derecho a una o varias personas, ¿no? Obviamente respetando la legítima, ¿no? En el caso eh, de los, eh, de los herederos forzosos. Ahora, también ocurre, decíamos, por un acto inter vivos, de tal manera, bueno, el ejemplo más claro vendría a ser la compraventa, la permuta, vendría a ser también la donación, la transacción, ¿no? Todos aquellos contratos que tienen el efecto real de transmitir el derecho de propiedad o la titularidad de un derecho, ¿no? Esas son las formas de transmisión de los causavientes a título particular. Reitero, por un lado, el legado, ¿no? El legado, documento por el cual el titular de un derecho no puede establecer cuál de los herederos va no simplemente ser titular o va a ocupar su lugar, sino que cuál de ellos va, en su caso, cumplir con la obligación. No puede establecer también esto por legado. Y la otra posibilidad es a través de actos entre vivos, y en este caso hablamos de la compra-venta, permuta, donación, transacción, ¿no? Y todo tipo de contratos. Entonces, a ver, a manera de conclusión, en relación a este punto, debemos decir que la transmisión de las obligaciones constituye un conjunto de institutos jurídicos, ¿no? Que tienen por finalidad permitir que terceras personas puedan ocupar el lugar de el acreedor primigenio o el deudor primigenio, ¿no? Sin que sufra transformación, sin que sufra cambios, la relación jurídica, ¿no? Por el cual se establece la obligación. Ya. Ahora vamos a empezar a desarrollar punto por punto la transmisión activa que se denomina también en la práctica la cesión de crédito. Hemos visto con ustedes en clases anteriores lo que es la cesión de crédito, ¿no? En realidad, cuando el acreedor primigenio transfiere su derecho de crédito a una tercera persona, básicamente se estaría dando lugar a la cesión de crédito, ¿no? La cesión de crédito es la transmisión activa, ¿no? O activa o la transferencia de un derecho de un sujeto titular a uno nuevo, ¿no? Ya sea por acto entre vivos o por eh, efecto eh, de la muerte del causante, ¿no? Entonces, esta es la transmisión activa, ¿ya? La transmisión activa. Aquí lo que se sustituye es el acreedor que es sustituido por una tercera persona, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando de la sucesión activa. Pero a ver, para comprender mejor, vamos a conceptualizar un poquito esto de la sucesión activa. Los hermanos Masud dicen que es aquel negocio jurídico bilateral, ¿no? De efecto triangular, de la cual una persona llamada cedente o antiguo acreedor transmite
su crédito a otra denominada cesionario o nuevo acreedor respecto de un deudor denominado cesionario. ¿Por qué los hermanos de Masud nos dicen que hay un efecto triangular? ¿Por qué? Porque en un inicio habían dos sujetos en la relación jurídica, ¿no? ¿Se acuerdan? Acreedor, deudor. Y ahí era un negocio jurídico bilateral. En este caso, al transferirse el derecho de crédito por parte del acreedor primigenio, tiene un efecto triangular. ¿Por qué? Porque el deudor, si bien ya no va a responder al acreedor primigenio, sin embargo va a tener que cumplir la obligación con el nuevo acreedor, ¿no? Con el nuevo acreedor o el cesionario, ¿no? Cuando yo pregunte en el examen, ¿quién explique quién es el cesionario en una relación jurídica? Entonces ahí ustedes dirán que es el nuevo acreedor, la persona que ocupa, ¿no?, el lugar del acreedor primigenio. ¿Y quién es el cedente? El cedente es el titular, ¿no?, el acreedor primigenio, ¿no?, que ha transmitido su derecho de crédito a favor del cesionario. ¿Y quién es el cedido? El cedido es el deudor, ¿no? Es el deudor primigenio que se mantiene en esa condición. Vamos a ver los caracteres de la cesión de crédito, ¿no? Por un lado, un tercero denominado cesionario ocupa el lugar del antiguo acreedor, ¿no?, que se denomina cedente, como decíamos. Segundo, la obligación, el vínculo jurídico anterior, se traslada al vínculo entre el nuevo acreedor y el deudor, ¿no?, sin que la obligación primigenia sufra ningún cambio. Es decir, cuando el acreedor transfiera su derecho de crédito a favor del cesionario, tiene que mantenerse las condiciones del vínculo jurídico. Es decir, no puede hacer una modificación, establecer un interés superior, establecer nuevas cargas de la obligación. No, tiene que mantenerse tal cual se había acordado inicialmente entre el acreedor primigenio y el deudor, ¿no? Tal cual. No se puede hacer modificaciones porque de lo contrario estaríamos hablando de novación y la novación ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se tiene que tener en cuenta que no puede haber ese tipo de alteraciones o modificaciones. 3, dice, el deudor puede oponerle al acreedor todas las excepciones que pudiera haberle opuesto al antiguo acreedor. Es decir, nosotros hemos revisado en materia de obligaciones el artículo 381 del Código Civil, ¿no? Y ahí, perdón, del Código Procesal Civil. Y ahí nos hablan de los diferentes tipos de excepciones que existe o que puede plantear el deudor en relación al acreedor, ¿no? Incompetencia, prescripción, novación, ¿no?, transacción, falta de idoneidad del título, etcétera, etcétera. Las 11 excepciones que establece precisamente el 381, ¿no?, del Código Procesal Civil. Entonces, ¿qué nos dice? El deudor, ¿no?, en relación al nuevo acreedor puede oponerle todas las excepciones que pudo haberle planteado en su momento al antiguo acreedor. Y ¿no?, o 4, la otra característica es que la cesión de crédito puede ser a título oneroso o a título gratuito. En el ejemplo, y perdón Juan Ángel que te deje que utilice tu nombre, puede decir puede decir en todo caso, no, dice Juan Ángel, prefiero regalarle mi crédito a mi hermano, ¿no?
que regalarle a mi deudor, a esta mi deudora ingrata, que a pesar de que le hice el favor de prestarle este crédito, no me paga. Entonces, no es- puede ser por un lado a título oneroso, es decir, que le venda su derecho de crédito, ¿no? Pero puede ser también que le regale, por eso decimos a título gratuito. Cuando es a título gratuito, no, la deudora no tiene el derecho o la posibilidad de decir que a ti te han regalado ese crédito, por lo tanto, no te voy a pagar. No, ni interese si fue a título oneroso o a título gratuito, la deudora en relación al acreedor mantiene la obligación de cumplir la prestación debida, ¿no? Vamos a revisar lo que dice el artículo 384, por favor, si alguien me puede ayudar a leer. Doctor, buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Título 3 de la transmisión de las obligaciones. Capítulo 1 de la cesión de créditos. Artículo 384, noción. El acreedor, aun sin el consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito, siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley o lo convenido con el deudor. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Efectivamente, dice ahí, ¿no? El acreedor, aún sin el consentimiento del deudor, no puede transferir su crédito a título oneroso o a título gratuito. Cuando hablamos a título oneroso, estamos hablando de que es a cambio de un canon económico, ¿no? Y en cambio, a título gratuito es que, bueno, depende de la liberalidad del acreedor, puede regalar su derecho de crédito sin que eso signifique perdón, ¿no? Al deudor, ¿no? Ahora dice siempre que la transferencia no contradiga lo preceptuado por la ley. Es decir, obviamente no puede ser contrario al ordenamiento jurídico o tampoco lo convenido, ¿no? Con el deudor. Por eso decía hace rato que no se puede incrementar nuevas cargas, nuevo interés, ¿no? Sino tiene que mantenerse la relación jurídica tal cual se había acordado inicialmente con el deudor o con la deudora, ¿no? Eso. Vamos a ver ahora lo que son los elementos de la cesión de créditos. Hay por un lado un elemento subjetivo y por otro lado un elemento objetivo. El elemento subjetivo tiene que ver con en este caso, con la libertad contractual y con la voluntad de los sujetos de la relación jurídica, ¿no? En este caso, la intención de las partes de querer o no hacer un determinado acto jurídico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del elemento subjetivo, nos referimos justamente a ello, ¿no? De la voluntad, a la voluntad. Si bien en la relación existen tres sujetos, sin embargo, para que opere la cesión de crédito no se necesita el consentimiento del deudor, ¿no? De ahí que normalmente eh, en este tipo de casos, en la cesión de crédito, es un contrato bilateral, es decir, el acreedor que transfiere su derecho de crédito no va a necesitar la conformidad del crédito, porque cuando se celebra un contrato, ¿no es cierto? Nosotros como abogados, ustedes como futuros abogados, van a elaborar un contrato de cesión de crédito, ¿no? Ahí no va a ser necesaria, como en el caso como en el caso, a ver, supongamos que Remedios tiene un bien inmueble y Remedios es casada, ¿no? Pero es un bien propio, es un bien que ella lo ha adquirido en su soltería. Y si ella quisiera transferir su derecho, va a necesitar la conformidad de su cónyuge, ¿no? En una de las cláusulas, en donde su tanito tendrá que dar la conformidad a la transferencia realizada por su cónyuge a favor del comprador, ¿no? Y en el caso de la cesión de crédito, dice, no se hace necesaria la conformidad del deudor, ¿no?
sería pues ilógico que el deudor, no estoy de acuerdo, me opongo a que yo tenga que pagar a otra tercera persona. Yo he firmado el contrato con usted y con usted a usted le voy a pagar, ¿no? Si es que le va a pagar. No puede hacer eso, ¿no? Entonces, de ahí que si bien el contrato es bilateral, pero va a haber un efecto en relación a un tercero, ¿no? El único requisito es que las partes tienen que tener capacidad, o en este caso, eh, a ver, cuando me refiero a capacidad, me refiero a la aptitud, a la idoneidad de ser titular de un derecho, ¿no? Y en este caso, el acreedor cedente tiene que ser titular de ese derecho de crédito, porque sería absurdo que yo, ¿no? Pretenda transferir el derecho de crédito de mi hermano, de mi padre o de una tercera persona. Tengo que ser titular del derecho para poder realizar actos de disposición. Por eso el 385 nos dice, ¿no? Del Código Civil. Capacidad. El cedente debe tener capacidad de disposición, es decir, ser titular del derecho, por un lado. Y segundo, tener la posibilidad de disponer ese derecho, ¿ya? Ahora, hay determinadas personas que están prohibidas por la ley para poder ser cesionarios, o perdón, cedentes, ¿no? Cesionarios, directa o indirectamente. A ver, ¿qué nos dice a propósito el Código Civil? Vamos a leer lo que dice el 386. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer, por favor, el 386? Artículo 386. Prohibiciones. Parágrafo primero. No pueden hacer cesionarios directa ni indirectamente. Número 1. Los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencias, abogados, notarios y apoderados en causas judiciales. Respecto a los créditos sobre los que ha surgido controversia ante la autoridad judicial, en cuya jurisdicción ejercen sus funciones. Se exceptúa la cesión de acciones hereditarias entre coherederos. Numeral 2. Los administradores. Edith, hasta ahí, por favor, hasta ahí. Después vamos a ir pues, repasando los demás numerales, ¿no? A ver, Edith nos decía, gracias Edith, estoy anotando también su participación. Edith Quino, ¿verdad? Ok, muy bien. Dicen, no pueden ser cesionarios. ¿Quién es el cesionario? Compañeros, Gisela, ¿quién es el cesionario? ¿O a quién se considera cesionario? Gisela Rojas. Al nuevo acreedor, doctor. Muy bien, Abner. Al nuevo acreedor. Excelente, Abner. Al nuevo acreedor, ¿no? El nuevo acreedor es el cesionario. Entonces dicen, no puede ser nuevo acreedor, ¿no? Y ahí hay que ser muy puntuales. Dice, no pueden ser cesionarios directa o indirectamente. ¿A qué se refiere indirectamente? Que una tercera persona, a nombre de estas personas que menciona el 386 en su parágrafo 1, numeral 1, ¿no? Puedan, ¿no? beneficiarse de esa cesión de crédito. Entonces dice ahí, no pueden ser cesionarios directa ni indirectamente los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales, todas aquellas personas que hubieran intervenido en un determinado proceso judicial respecto a los créditos sobre los cuales ha surgido la controversia, ¿no? Entonces, eso, en cuya jurisdicción se viera precisamente suscitado esta controversia, ¿no? Ahora, allí se exceptúa, obviamente, la cesión de acciones hereditarias entre coherederos. Vamos al numeral 2, por favor. Numeral 2. Los administradores de bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas
y mixtas u otras entidades públicas respecto a los créditos que administran. Ya, hasta ahí, gracias. Dicen, ¿no? En este caso tampoco pueden ser cesionarios los administradores de los bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas o mixtas, ¿no? Respecto a los créditos que administran. Allí tampoco está prohibido, ¿no? Que uno pueda ser cesionario. Vamos al 3, por favor. Numeral 3. Quienes por acto de autoridad pública administran bienes ajenos para los casos en que se les prohíba vender. Muy bien, muchas gracias. A ver, en este caso estamos hablando de los tutores, ¿no? El tutor por lo general es designado, ¿no? Por autoridad judicial eh, para que pueda administrar un bien ajeno, en este caso del interdicto, de la persona que ha sido declarada interdicta. Entonces, no puede ser que esta persona, aprovechando esta situación, ¿no? Pueda convertirse en cesionario, ¿no? Como el nuevo acreedor. No puede. Finalmente vamos al numeral 4, por favor. Numeral 4. Los mandatarios y administradores particulares respecto a créditos de sus mandantes o comitentes. Ajá. Entonces ahí cuando hablamos de mandatario, estamos diciendo del apoderado, ¿verdad? O administradores particulares. Entonces ahí aquí hay un mandante, ¿no? Un mandante y hay un comitente. ¿Quién es el mandante? El mandante es el titular del derecho, ¿no? El que dice, el que pide que una tercera persona denominada comitente pueda, ¿no? Realizar determinados actos eh, bajo perdón, por cuenta propia, no por cuenta propia, por cuenta del mandante, ¿no? Determinados actos. Entonces tampoco el apoderado podría sacar ventaja de esta situación para tornarse como el nuevo acreedor, ¿no? Esto ocurre sobre todo cuando alguna persona no otorga un poder a una tercera persona y esta persona termina vendiéndose a sí mismo lotes de terreno, termina adjudicándose derechos que son de su mandante. Entonces ahí también existe esta prohibición, ¿no? Y ustedes pueden, por ese lado, defender los intereses de, mm, de su cliente. Porque, reitero, esto ocurre mucho en la práctica, ¿no? Hay muchas personas que por exceso de confianza terminan otorgando poderes, sobre todo la persona que no saben leer y escribir, terminan otorgando poderes con facultades de transferir, con facultades eh, con las más amplias facultades y estas personas malutilizan, ¿no? La confianza dispensada para tratar de aprovecharse y de apoderarse de bienes de su mandante, ¿no? Y de ser un mero apoderado, terminan ya siendo como cesionarios o como los nuevos acreedores. ¿No? Yo he visto un caso particular en donde una persona había otorgado un poder y evidentemente decía que él podía transferir bienes a nombre, ¿no? O por cuenta de su mandante. Pero ¿qué es lo que ha hecho este señor? ¿No? Él empezó a transferir estos bienes y él cobraba. En realidad, a quien se debió haber cancelado el monto por la transferencia de los lotes de terreno tendría que ser a la titular del derecho. Pero él, ¿no? Utilizando este documento, pues empezó a cobrar, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo claro de lo que ocurre con esta situación. Entonces ahí ustedes pueden hacer valer de que está prohibida, ¿no? Tornarse nuevo acreedor. Si me permiten un segundito, por favor.
Bueno, mil disculpas. Bueno, seguimos entonces. De esa manera, ¿no? Ocurre se tiene que aplicar esta parte de la prohibición, ¿no? De los sesionarios. Vamos a ver el parágrafo segundo bueno, en todo caso, del artículo 386, que nos dice la adquisición que contraviene las disposiciones del presente artículo es nula y da lugar al resarcimiento del daño. Es decir, si el mandatario apareciera, por decir, como propietario, como nuevo acreedor, entonces dice la adquisición que contraviene las disposiciones, no simplemente el mandatario, sino los jueces, Martín, a todos los que hemos mencionado anteriormente, aparecen como los nuevos titulares del derecho o como los nuevos acreedores. Entonces dice, ese acto es nulo y dará lugar al resarcimiento del daño. ¿Ya? Vamos al elemento objetivo. El elemento objetivo tiene que ver con el derecho de crédito, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, a ver, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Por un lado, tiene que existir el derecho de crédito, porque sería ilógico que yo pretenda transferir algo que no existe. Tiene que ser, tiene que existir el derecho de crédito, ¿no? Segundo, el derecho tiene que ser de propiedad de quien cede, ¿no? Es decir, tiene que ser mío, propio de la persona que está cediendo el derecho de crédito. No puede ser que sea de un tercero, ¿no? Así sea de su hijo, es que está en Brasil y por eso quiero venderlo. No, no, no se puede. Tiene que ser titular y quien debe participar de ese acto tendrá que ser el titular del derecho. Tercero, el derecho debe estar determinado o susceptible a ser determinado, es decir, $50,000, ¿no? O susceptible de ser determinado, 50 jornales, ¿no? De trabajo. Y ahí se puede calcular el salario mínimo básico, ¿no? El salario mínimo. Y ya tendremos la cifra. La otra condición es que debe estar dentro del comercio humano, ¿no? Obviamente, esto es un requisito fundamental porque, como hablamos en clases anteriores, yo no podría transferir derechos que son o que provienen de hechos ilícitos, ¿no? Te transfiero, este señor me debe 100 kilos de pasta base, ¿no? Y yo te transfiero, vos cobrate estos 100 kilos. No, no, no se puede hacer. Debe estar dentro del comercio humano, tiene que ser lícito, ¿no? Lícito. Obviamente aquí hay algunos derechos o algunos bienes que son intransferibles, ¿no? Que están establecidos por la propia ley. Entonces ahí obviamente existe esta excepción. Vamos a revisar los elementos formales, ¿no? Los elementos formales de la cesión de crédito. Por un lado, tiene que ser consensual, ¿no? Consensual, que tiene que surgir de la voluntad de las partes. Segundo, tiene que ser real, que se concrete mediante un documento. Ya les decía, no es posible que Ruth, ¿no? Pretenda cobrar a Mayra una obligación aduciendo de que Remedios ya le ha transferido su derecho de crédito. Tiene que haber una constancia de esa transferencia. No simplemente me ha hecho que yo me cobre de lo que le debes. No, no se puede en esos términos, ¿no? Y eso lo establece el artículo 387 del Código Civil. A ver, vamos a leer qué es lo que dice. Alguien, por favor. Persona. Sí, adelante, por favor, señorita. Artículo 387. Documentos probatorios del crédito. Para aquel que tenga efecto la cesión de crédito, el cedente debe entregar al cesionario el documento probatorio de aquel. Si se ha cedido solo una parte del crédito, está obligado a dar al cesionario una copia auténtica del título. Muy bien, excelente. Gracias, Anaí. Ya tengo registrada su participación. Como dice Anaí, ¿no? Para que tenga efecto la cesión de crédito,
No, si yo he vendido mi derecho de crédito, entonces tengo que entregarle pues el título constitutivo del crédito, es decir, el documento de préstamo, ¿no? El documento de préstamo. Si no, no tendría sentido, ¿no? Porque el deudor con justa razón va a decir, pero muéstreme, yo cómo sé que usted, ¿no? Ha comprado el derecho de crédito, o cómo sé que le han cedido el derecho de crédito a usted, ¿no? Entonces tiene que entregarle el título, ¿no? El título o el que por el cual se ha establecido la obligación, ¿no? Y si solamente se hubiera cedido una parte, entonces tiene que darle una copia legalizada, ¿no? Eso es lo que entendemos de la lectura de este artículo. Es decir, tiene que darle una copia auténtica y la copia auténtica es pues una copia legalizada. Pero y alguien puede decir, pero ¿y cómo voy a sacar? ¿Yo voy a legalizar? No, pues si se ha hecho un documento privado con reconocimiento de firmas ante el notario de fe pública, entonces obviamente habrá que solicitar ante el notario de fe pública la extensión de esta copia legalizada, ¿no? Y esa copia legalizada se dará al cesionario. Ahora, ¿cuál es la eficacia de la cesión de crédito? Para que surta, para que sea eficaz esta cesión de crédito, necesariamente tiene que notificarse al deudor, ¿no? Tiene que notificarse al deudor, porque ¿cómo se va a enterar el deudor que usted, ¿no? Ha transferido su derecho de crédito a favor o a poder de un tercero? No, no hay posibilidad. Entonces necesariamente tiene que notificarse al deudor, ¿no? Al deudor. A ver, veamos lo que dice el 389 a propósito, por favor, si alguien. Yo, doctor, Adelante. artículo 389. Eficacia de la cesión respecto al deudor cedido. La cesión solo produce efectos contra el deudor cedido cuando ha sido aceptada por dicho deudor o cuando se le hubiera notificado con ello. Muy bien, muchas gracias, Maribel. También tengo anotado su participación. Dice para que la cesión de crédito sea eficaz, ¿no? O surta efectos, entonces tiene que notificarse al deudor, ¿no? Tiene que notificarse. O cuando el deudor, bueno, en esta parte creo que es discutible esto, dice, la cesión solo produce efectos contra el deudor cedido cuando ha sido aceptada por dicho deudor. No, pues ahí esta parte un poquito contradice lo que teóricamente teóricamente estamos analizando en sentido de que em, si va a depender de la voluntad del deudor la cesión de crédito. No, no, por ahí puede ser esto un motivo de tesis, de algún artículo científico por parte de ustedes. Allí, de acuerdo a la doctrina, no existe la necesidad de que el acreedor pueda consultar al deudor si está de acuerdo o no en la cesión de crédito, ¿no? Lo más coherente es que lo que dice la segunda parte, no, se le tiene que notificar al deudor para que surta efectos. Pero de todas maneras, en nuestro código está de esa manera, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los efectos de la cesión de créditos? Por un lado, ocurre lo que es la transferencia del crédito del cedente al cesionario. Segundo, los accesorios del crédito se transmiten al cesionario. ¿Cuáles serían las cuestiones accesorias? Por ejemplo, los intereses, ¿no? Otras prestaciones adicionales o condiciones que se haya establecido en, en, en el contrato primigenio o en el cual se establece la obligación. Después, el cedente deberá responder ante el cesionario de la existencia del crédito, máxime si es a título oneroso, ¿no? En este último caso, si el cedente hubiera garantizado al cesionario la solvencia del deudor, pero resulta que el deudor es insolvente, entonces el cedente deberá responder
al nuevo o en todo caso al cesionario, ¿no? En el caso de que el deudor resulte insolvente, ¿ya? Vamos a revisar a propósito el artículo 394. ¿Qué ocurre en el caso de la insolvencia del deudor? Alguien, por favor, adelante. Artículo 394. Insolvencia del deudor. Parágrafo primero. El cedente no responde de la solvencia del deudor, sino cuando la hubiese garantizado o cuando la insolvencia fuese pública y interior a la cesión. En tales casos, el cedente debe reembolsar lo que recibió y resarcir el daño. Parágrafo 2. Cuando el Hasta ahí, por cedente... favor, Yaeli. Hasta ahí, después seguimos leyendo. A ver, dice, ya tengo registrada su participación, Yaeli. Dice el cedente, que es el titular primigenio del crédito, dice, el cedente no responde de la solvencia del deudor. Dice, no, eso es un primer punto. Sino cuando la hubiese garantizado o cuando la insolvencia fuese pública y anterior a la cesión. Aquí hay dos situaciones, ¿no? Por un lado, dicen, por regla general, el cedente no va a responder por la solvencia del deudor, salvo que la hubiera garantizado. Es decir, cuando tú transfieres tu derecho de crédito, le dices al nuevo acreedor o al cesionario, ¿no?, que el deudor te va a pagar, no te hagas problema, porque el cesionario le va a comprar su derecho de crédito, ¿no? Ahora, esa es una posibilidad, salvo que haya garantizado o cuando la insolvencia fuese pública y anterior a la cesión. ¿Qué ocurre esto? Cuando es pública, cuando sabemos que el deudor no tiene bienes, ¿no? No tiene bienes, es insolvente, y este aspecto es conocido por la sociedad, ¿no? Y que además ya se encontraba en esta situación antes de la cesión de crédito. Entonces, en este caso, obviamente, el cedente tiene que garantizar, o en todo caso, tiene que salir con la responsabilidad por esta situación, por la insolvencia del deudor, ¿no? A eso se llama la evicción. La evicción. En tales casos, dice, el cedente debe reembolsar lo que recibió y resarcir el daño. Entonces, obviamente, si ha ocurrido, si el cesionario se percata de que, antes de la cesión de crédito, el deudor ya era insolvente, ¿no? Entonces tiene derecho a que se le devuelva lo que ha pagado y además puede exigir el resarcimiento del daño. Yaeli, por favor, el parágrafo segundo. Parágrafo 2. Cuando el cedente ha garantizado la solvencia del deudor, la garantía haberse realizado por insolvencia del deudor es atribuible a la negligencia del cesionario en iniciar o proseguir el juicio respectivo contra el deudor. Muy bien, muchas gracias, Yaeli. Cuando el cedente dice, ha garantizado la solvencia del deudor, la garantía cesa si él no haberse realizado el crédito por insolvencia del deudor es atribuible a la negligencia del cesionario. Es decir, evidentemente el cedente, el acreedor primigenio, ha garantizado, ¿no?, la solvencia del deudor. Y este era solvente, ¿no? Tenía la posibilidad de poder cumplir con la obligación. Pero resulta que el cesionario no hace las diligencias necesarias para poder exigir el cobro de esa obligación, de esa prestación. Entonces, ahí existe negligencia del cesionario. Entonces, en este caso, va a cesar, ¿no?, la garantía del acreedor primigenio o cedente, ¿no?, y no tendrá que responder. Bien, vamos a quedar en esta parte, por favor. No hemos logrado terminar
el tema número 19. Vamos a procurar hacerlo en la próxima clase. Nos falta, bueno, casi, no mucho, pero bueno, y ya lo haremos la próxima clase. Que tengan un excelente día, por favor. Reiteramos, entonces el próximo 12 de septiembre tenemos el segundo parcial desde los temas 9 al 19. Que tengan un excelente día. Hasta el viernes, estimados compañeros. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.